Muy buenos días, el tema de hoy es convicción de pecado. Vamos al libro de Juan capítulo 16, 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Convicción de pecado. Usted y yo podemos hablarle a diferentes personas en cuanto que pueden estar viviendo en pecado. De pronto vive usted con la persona que usted ama, vive en fornicación o en pecado. No se ha casado, no ha legalizado las cosas delante de Dios, no se ha organizado delante de Dios y cree que porque está viviendo así, está bien delante de Dios. Por lo menos no tengo relaciones con otras personas, sino solamente con la mujer que amo o con este hombre que amo. Entonces estamos viviendo en pareja, vivimos felices, estamos contentos, no les hacemos daño a nadie. Pero no nos damos de cuenta que no estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Estamos viviendo en pecado delante de la presencia del Señor. Y puede que de pronto alguien le haya dicho a usted, de pronto el pastor, el líder, una persona de la iglesia le haya dicho: usted está en pecado, usted tiene que organizarse delante de Dios. Si esa es la persona que Dios le tiene para usted, vaya a la oración y pídale a Dios que sea obrando a través de esa relación para que usted se pueda casar. Que se case para que ponga su casa en orden primeramente delante de Dios. Y hay personas que no, yo estoy bien así, lo que pasa es que voy a mirar cómo me va y miramos, si nos va bien nos casamos, si no pues continuamos así, dejamos las cosas así y no hay problema, no pasa nada. Pero no se dan cuenta que no están bien delante de la presencia del Señor y como que escuchamos pero no le hacemos caso a la otra persona porque estamos bien. Nos sentimos bien, vamos bien, los dos trabajamos con el mismo objetivo y para que la relación avance, evolucione, trabajamos cada día. Pero ni siquiera colocamos las cosas delante de Dios y por un lado, como que otras personas nos han dicho, pero como que no le hacemos caso. Y entonces cuando le pedimos al Espíritu Santo que pueda Él entrar y darles claridad y entendimiento, que les dé convicción de pecado, es el único que puede dar convicción de pecado. Porque puede que a usted muchas personas le hayan dicho sobre esa relación, de pronto esa situación que usted lleva, de pronto que usted vive en pecado, de pronto que usted es una persona mentirosa, orgullosa, prepotente o altiva y como que no hace caso o hace caso omiso a lo que le dicen otras personas y cree que está bien delante del Señor, pero no estamos bien delante del Señor porque estamos precisamente en pecado. Y el Señor quiere llevarnos ese camino de transformación a la luz de las Escrituras y podemos pedirle al Espíritu Santo que sea el que dé esa claridad, que sea el Espíritu Santo el que dé esa convicción de pecado para que la persona pueda entender y pueda obrar. Por eso, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le podemos decir a la persona, mire, la palabra dice esto, que la paga del pecado es muerte, y muerte espiritual, porque la persona no entiende, está cegada en sus pasiones y sus deseos, y no entiende que lo que está haciendo no está correcto delante del Señor. Pero como muchos dicen, pero yo no le hago mal a nadie, estoy obrando bien, inclusive los dos estamos trabajando en pro el uno por el otro. Pero el apóstol Pablo vuelve y nos habla en Efesios 5:5, porque sabes esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aún con la palabra le hablamos la palabra y le decimos: mire, pero si ahí dice que ningún fornicario o inmundo o avaro es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pero es que yo ando con Dios, yo voy con Dios. Sí, usted puede decirlo, pero si no cumple la palabra del Señor, si no está obediente, sujeto a su palabra y a su propósito en su vida, ¿cómo puede ser una persona que anda rectamente delante de Dios? ¿Y por qué la persona se justifica? Porque yo busco de Dios, yo le oro, le pido a Dios, yo hablo con Dios, yo le pido al Señor que me dé esa claridad, que el Señor sea obrando en mi vida, en esta relación, aún en mi matrimonio, en mi familia, que no me ponga ningún inconveniente, que yo pueda ir a vivir con esta persona y pueda estar feliz con esa persona. Mientras que estamos los dos, no le veo ningún inconveniente. Así lo hacemos con los negocios, con proyectos, con cosas incorrectas delante del Señor y creemos que estamos bien haciendo trampa, haciendo mentirosos, de pronto idólatras, que habla también de la idolatría, adorar imágenes y de usted consagrar de pronto esa relación a un santo, de pronto a una estatua, a una imagen que cree que está bien. En el Salmo 9:17 dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Y es que podemos hablar de Dios, pero si no estamos en orden delante del Señor, ¿cómo podremos cumplir con la voluntad y el propósito de Dios? Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esta convicción.
Si de pronto a usted ya le han hablado varias veces, le han dicho que esa situación, ese negocio, ese proyecto, ese viaje, esa relación que usted lleva no es de Dios, que mire que usted está mal delante de los presencia del Señor, ¿cómo se va a presentar usted delante de Dios si el Señor a usted lo mira con desagrado porque no le agrada lo que usted está haciendo? Podemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa convicción, que nos dé convicción de pecado, porque cuando el Espíritu Santo nos da convicción de pecado es poder sentir repugnancia total del pecado. Esto sucede solamente cuando usted y yo hemos visto la belleza, la gloria de Dios, su pureza, su sanidad, su santidad, su firmeza, su convicción a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es cuando el Señor viene y nos da ese entendimiento a la luz de las Escrituras. Pero pedirle también al Espíritu Santo que nos dé ese entendimiento. Por eso el Salmo 5:4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Y el malo muchas veces pensamos que es el ladrón, el asesino, y a veces usted y yo somos malos delante de Dios porque no cumplimos sus mandamientos, porque andamos en inmoralidad, porque andamos en pecado, porque andamos en mentira, porque andamos en soberbia, porque andamos en orgullo, en prepotencia, y automáticamente el Espíritu Santo no obra en cada uno de nosotros, sino son nuestros deseos y nuestras pasiones. Por eso el Señor quiere llevarnos a ese claro y ese entendimiento, cómo debemos obrar y actuar para cada circunstancia, cada situación que usted y yo estemos hablando. Pero por eso es que debemos mirar a la luz de las Escrituras qué nos dice la palabra de Dios, qué dice el Señor respecto a usted y yo, cómo obramos y cómo actuamos. Por eso, como el Señor le habló al profeta Isaías en el capítulo 6, 5 y 6. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aún el profeta Isaías se sentía inmundo cuando sintió la presencia del Señor, porque dijo: ay de mi Señor, que yo habito en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿Cómo se sentiría Isaías con este pueblo que hablaba palabras de pronto vulgares, soeces, malintencionadas, de doble sentido, y se sentía inmundo delante de la presencia del Señor? Esa es convicción de pecado. Es por usted y yo sentirnos mal delante de la presencia del Señor. Como lo dijo también el rey David también, él sintió vergüenza delante del Señor, pero lo más importante fue que se arrepintió delante del Señor y le pidió perdón. Por eso lo encontramos en el Salmo 51:4, dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Por eso encontramos que aún el mismo rey David se arrepintió. Hubo esa convicción de pecado, y era porque el Espíritu Santo lo redarguyó de pecado. Por eso es lo que estábamos leyendo inicialmente. El Espíritu Santo es el único que nos puede redarguir a usted y a mí de pecado, de justicia y de juicio delante de Dios. ¿Cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo son nuestras acciones? ¿Cómo son nuestros hechos? ¿Será que de pronto usted y yo estamos asistiendo a la iglesia, yendo a la iglesia, orando, pidiéndole a Dios por mis finanzas, de pronto por mi relación con esta persona, de pronto por mis proyectos, mis metas, mis objetivos, pero realmente no estamos rectos y perfectos delante de Dios, porque vivimos en pecado y no le vemos ningún problema, porque vivimos acorde a nuestros deseos y pasiones y creemos que el Señor está obrando bien? Tener la convicción es experimentar un espanto total del pecado, ya que nuestra actitud hacia el pecado llega a ser como la de José cuando él huyó de la tentación. Él no aceptó que esta mujer, la esposa de Faraón, lo tentara. Él aún huyó de esa situación, pero también supo cómo huir. Puede que lo hubiera tomado como un cobarde, pero él huyó, fue por su vida. Por eso lo encontramos en Génesis 39:9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aún hubo ese deseo de convicción de pecado en José, el poderle fallar primeramente a Dios y segundo al jefe que él tenía, al faraón, que había extendido la mano y cómo lo había ayudado para colocarlo como su mano derecha en Egipto. ¿Cómo aún podría él pretender que podría hacerle ese gran mal a su jefe, que es poderse acostar con su esposa, como esta mujer lo seducía? Pero si en usted y en mí está la convicción de pecado, no pecaremos. Por eso debemos pedirle al Espíritu Santo que nos lleve
a que haya una convicción en nuestras vidas, convicción de pecado. Si aún usted cree que está obrando y está actuando bien delante de Dios, pero resulta que delante del Señor no está bien, de pronto porque no se ha organizado, no se ha casado, no hace las cosas correctas, no es honesto, no es íntegro delante de Dios, o sea, prácticamente somos unos impíos delante de Dios y somos unas personas no deseables delante de Dios. Por eso debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa convicción de pecado en Cristo.